Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí lista para hacer la lectura mensual para los miembros del canal. Gracias a todos los que colaboran todos los meses y que tienen esta info en exclusiva de las lecturas del divino femenino y la lectura del divino masculino y alguna otra info que voy subiendo durante el mes. Así que bueno, sin más tiempo que perder, comencemos. Esta va a ser la lectura del Divino Femenino para el mes de agosto de 2020. Vamos a leer y recibir la información del colectivo del Divino Femenino para el mes de agosto del año 2020. Vamos a ver un poco la energía del Divino Femenino para el colectivo para el mes de agosto de 2020. Bien. Vamos a ver entonces la energía del Divino Femenino para el mes de agosto del año 2020. La energía del colectivo del Divino Femenino para el mes de agosto de 2020. Un poquito más la cámara para que se vean un poco más las cartas. Este mes, Dios mediante, estoy comprando la polla cámara con esta cuestión de que todo está cerrado y es difícil comprar, pero ya este mes lo vamos a hacer. Bien, vamos entonces con la energía del Divino Femenino para el mes de agosto del 2020. Así se ven un poquito más. Ahí. Okay. Bien. Acá. Y esto por acá. Bien. ¿Cuáles son las principales energías o de dónde viene este divino femenino? ¿Qué ha estado haciendo en este último tiempo? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y hacia dónde está dirigiendo su energía, o por lo menos la del mes de agosto? El divino femenino ha atravesado, por lo menos hasta estos últimos días de julio, o está atravesando, ya que esta lectura es del 27 de julio, está atravesando, por un lado, el romper estructuras mentales,
el crear a través de estas rupturas de programas, de ideas, pueden ser también estructuras literales, es decir, relaciones y demás. Lo que está haciendo este divino femenino es tratando de encontrar su camino. El divino femenino ha estado trabajando, tratando de ver hacia dónde tiene que ir. Es un tiempo en el que el divino femenino ha estado quizás separado de determinados vínculos o ha tomado distancia y se ha dedicado a observarse a sí mismo, a conocerse un poco más, a alejarse de las situaciones y de las personas, quizás porque ha atravesado situaciones difíciles donde se han caído estructuras, donde se han caído vínculos, donde se han caído ideas o creencias, especialmente con lo que tiene que ver con respecto a la familia. Y si bien puede ser que el divino femenino no haya entendido muy bien qué es lo que le está sucediendo o le estaba sucediendo, está en esta situación de alejamiento, pero desde un alejamiento más consciente de situaciones o personas. Hay una cierta como negación a cambiar determinadas ideas, a cambiar determinadas estructuras mentales, especialmente, vuelvo a decir, con lo que tiene con referencia a los hijos, a los padres o la familia. Hay una necesidad de cambio profundo, hay una necesidad de conectar con la esencia de cada divino femenino y con su parte también masculina, es decir, con su energía masculina. Es como si el divino femenino hubiese estado diciendo, no sé para dónde voy, pero sé que tengo que hacer esto. No sé para dónde voy, pero necesito alejarme de determinadas situaciones o de determinadas personas. Puede ser que estas personas o situaciones o las personas que están involucradas en estas situaciones no hayan entendido el alejamiento del divino femenino, pero es como una forma que el divino femenino encontró hasta ahora para hacer cierto trabajo interno que tenía que hacer. Se siente un poco como si estuviese a la deriva, como si no pudiese, aunque quisiera, no pudiese controlar las situaciones y lo que le estaba o le está sucediendo. Es un momento de tomar distancia, o han sido momentos de tomar distancia, de poder entender las situaciones desde diferentes lugares y de tener que atravesar ciertos cambios que parecían ser y de hecho son inevitables. Especialmente vuelvo a decir lo que tiene que ver con los vínculos familiares, que es algo que aparece como muy marcado en esta lectura. Hay una necesidad o hubo una necesidad de búsqueda de orientación o de ir, de saber un poco hacia dónde tiene que ir el divino femenino. Se encuentra o se encontraba como algo perdido. Puede ser que las situaciones que tuvo que atravesar, la caída de estas estructuras o la ruptura de estas situaciones o relaciones lo haya hecho encontrarse en un lugar de preguntarse a sí mismo y ahora para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. Ahora que salí de estas situaciones limitantes, ¿hacia dónde voy? Esa es un poco la energía que viene trabajando o viene teniendo este colectivo del divino femenino. Eh, la separación o el aislamiento de determinadas situaciones o personas. Y parecería ser que este aislamiento no es algo que haya buscado, sino algo que se presentó así. Hay una cuestión de haber dejado ciertas resistencias y haber dejado también el hecho de querer controlar las situaciones, de querer manejar las situaciones, de querer que las situaciones sean como el divino femenino quiere. Y una cuestión de mayor como aceptación de la realidad, sin tanto apego, aunque le cuesta un poco, por no decir bastante, y poder ubicarse en un lugar de mayor empatía consigo mismo y con los otros. Para el divino femenino las cuestiones emocionales siguen estando como a flor de piel y está muy marcada la necesidad de encontrar tiempo para conectarse consigo mismo, para conectarse con la sabiduría interna,
esto es lo que ha venido trabajando el divino femenino, está como en su necesidad energética o de la energía del colectivo, el poder aceptar que necesita o estuvo necesitando hacer trabajo interno. Es como algo a lo que es necesario hacerle como frente. Dejar de huir de estas situaciones que a veces pueden ser un poco dolorosas, el hecho de tener que romper ciertas estructuras o ciertas relaciones, incluso ciertas ideas o creencias, le puede resultar como algo difícil, pero es algo a lo que tiene que hacerle frente. El hecho de poder estar sola, el divino femenino, cuando digo poder estar sola, parecería que hablo de mujeres, pero en realidad tómenlo como la energía del divino femenino, la necesidad de estar sola para poder encontrarse consigo misma y poder tener un presente, que es de lo que vamos a hablar un poco, diferente, que le encuentre al divino femenino este presente parado desde un lugar diferente. Esto es un poco lo que ha venido trabajando o la intención del plan del divino femenino como colectivo tiene como esta idea o hacia dónde quieren orientarlos. ¿Qué es lo que básicamente está presentando la energía de agosto y hacia dónde se dirige esta energía? El hecho de poder haber empezado a tomar distancia y haber aceptado dejar de controlar ciertas situaciones y aceptar la guía, aceptar el tener que dedicar tiempo para hacer trabajo interior, de aislarse de las personas, de aislarse de las situaciones, de meterse para adentro, de mayor conexión consigo mismo. Esto hace que el divino femenino durante el mes de agosto, aquellos que han hecho este trabajo, el mes de agosto los va a encontrar en la búsqueda de un mayor equilibrio. Claramente la energía del divino femenino está relacionada el mes de agosto con el equilibrio, con encontrar el equilibrio interno de su energía masculina y su energía femenina. Recuerden que como es adentro, es afuera, es decir, que el equilibrio que puedan lograr en cuanto a sus energías se va a poner de manifiesto en las relaciones y situaciones que tengan que afrontar durante el mes de agosto. Es un mes de equilibrio, pero es un mes de cambios. Cambios en diferentes aspectos de su vida, especialmente en aquello que no han querido hacerle frente todavía. Parecería ser que aquello en lo que no le quisieron hacer frente o huyeron de esos sentimientos que no querían afrontar, se van a poner como de manifiesto, o por lo menos se van a hacer más conscientes. Y va a haber cambios. El divino femenino está marcado tanto en su pasado como en su presente por cambios. Cambios inesperados en el pasado y cambios cíclicos o ciclos que se cierran en el presente. El mes de agosto es un mes de búsqueda de equilibrio interno que va a requerir de ustedes estar bien parados, porque se van a producir cambios y cambios constantes. Estos cambios pueden desestabilizarlos, pueden hacer que no logren entender o congeniar los pensamientos con las emociones, por lo cual la idea es que el mes de agosto los encuentren lo suficientemente equilibrados como para poder balancear su propia energía, para poder hacerle frente desde un lugar estable a todo aquello que se presente durante el mes de agosto que va a tener, vuelvo a decir, que ver con los cambios. Cambios que pueden ser, o cierres de ciclos que pueden ser, que ya los venían percibiendo, que ya los venían notando, u otros que no están esperando. Vamos a ver un poco más. Durante el mes de agosto no solo se van a presentar estos cambios, sino que el divino femenino en la búsqueda o en el tratar de mantenerse estable y equilibrado en sí mismo y poder como surfear la ola. ¿Qué me refiero con esto? A que todos los cambios poder llevarlos de una manera equilibrada y trabajarlos de una manera equilibrada sin demasiados como altibajos. No solo va a buscar este equilibrio y no solo va a tener que hacerle frente a numerosos cambios, sino que va a estar muy relacionado con lo que tenga que ver con la intuición y con la creación
de, de nuevos proyectos, ya sea proyectos emocionales, es decir, nuevas relaciones, vínculos, o proyectos que tengan que ver con cuestiones materiales, nuevos trabajos o la creación de proyectos que pueden incluso involucrar a más personas. Ojo durante el mes de agosto con el apego a las cuestiones de todo tipo, pero especialmente las que tienen que ver con las cuestiones emocionales. Hay una necesidad de acción, de seguir estando en movimiento o ponerse en movimiento. Hay una intención de comunicación o de ponerse en contacto o de comunicar lo que les está pasando durante el mes de agosto, pero ojo con el apego a las propias ideas o creencias o a crear ciertas zonas de confort que lo que único que van a hacer es como crear mayor resistencia a los cambios que se quieren presentar. Ojo con apegarse a las estructuras mentales y dejar un poco de lado la intuición, que es lo que agosto les va a presentar. Durante el mes de agosto es un mes donde parecería ser como que no hay mucho respiro. Es un mes donde los cambios se van a producir uno atrás del otro y va a requerir de ustedes, vuelvo a decir, el hecho de poder mantenerse en equilibrio y afrontar todos estos cambios de la mejor manera posible. En la medida que trabajen más en el desapego, más va a fluir la energía, más estables van a estar las emociones con los pensamientos y más conectados van a estar ustedes con su intuición, lo cual les va a permitir comunicarse y seguir moviéndose activamente. Es un mes para tomar decisiones, las circunstancias y los ciclos y todo aquello que se va a generar como cambio durante el mes de agosto va a requerir de ustedes tomar decisiones. Tomar decisiones que tienen que ver con cuestiones del pasado que no estuviesen cerradas, por lo cual parte de los ciclos que se pueden cerrar durante el mes de agosto para algunos de ustedes tienen que ver con relaciones y vínculos del pasado. Puede ser que todo este trabajo que hayan estado haciendo con anterioridad les lleve al momento presente a tomar decisiones para cerrar finalmente aquellos ciclos que tienen que cerrarse durante el mes de agosto y poder desde algún lugar dejar atrás esas expectativas que tenían con respecto a ustedes mismos o con respecto a estos ciclos que se están cerrando para poder sí ya entrar en una energía diferente. Es decir, que el mes de agosto lo que presenta, así como a simple vista, tiene que ver con el equilibrio para poder encarar el futuro que se proyecta desde un lugar diferente. Que los ciclos y las situaciones de cambio que se van a generar durante el mes de agosto los encuentren lo suficientemente bien parados, equilibrados y conectados con ustedes mismos, divino femenino, para poder empezar a crear y manifestar y organizarse y ser y hacer desde un lugar diferente. Para eso es importante volver a considerar las energías que han venido trabajando para ver cómo están en este momento presente del mes de agosto y hacia dónde, si logran hacer este trabajo durante este mes, hacia dónde se perfila la energía. Vamos a ver un poco antes de entrar a las energías futuras. ¿Qué otros mensajes o aprendizajes o bloqueos tiene que trabajar el divino femenino durante agosto 2020? Bien, exactamente. Volvemos a decir, es muy importante, se hacen como otra vez, ¿no? El tema de la familia, quizás a veces puede ser familia literal, o a veces tiene que ver con los vínculos más cercanos, ¿no? Con estas, volvemos a hablar, ¿no? Este pasado, otra vez, con la cuestión de las creencias, las ideas y lo que el divino femenino
piensa o haya tenido como ideas o creencias o programación respecto a la familia y quizás determinadas estructuras que se están rompiendo con respecto a la familia. Como que esta carta refuerza un poco de lo que habíamos venido hablando en cuanto a lo que el divino femenino ha estado trabajando. Se presenta también la carta de la comunicación, porque habla del quinto chakra, algo que estamos hablando que sucede durante el mes de agosto, la necesidad de que el divino femenino se encuentre equilibrado, conectado con su intuición y la necesidad como de comunicar y ponerse en acción. Quinto chakra. Y claramente el yin y el yang, que es la misma carta que salió al principio. Si ustedes ven, esta carta y esta serían exactamente lo mismo, la cuestión de equilibrar las energías, la energía femenina y la energía masculina que tiene el divino femenino en sí mismo, poder equilibrarse, poder equilibrar sus emociones con sus pensamientos, poder estar en mayor equilibrio y en la búsqueda de este equilibrio que también es dinámico. Vamos a sacar una más. Y la cuestión de que este equilibrio los encuentre bien parados para lo que vamos a hablar ahora. Un mensaje más que tiene que ver con esta mujer que está sujetando, mujer sujetando un corazón al reverso, habla ante esta cuestión del desapego. Ojo, como les dije antes, con apegarse y crear determinadas zonas de confort o querer apegarse a determinadas ideas que necesitan fluir y están pidiendo cambio, ¿no? Ojo a resistirse a los cambios que va a presentar el mes de agosto para el divino femenino. Ahora entrando un poco más en las energías, es decir, en la posibilidad de que si el divino femenino logra estar en equilibrio, logra conectar con su intuición, logra equilibrarse, logra fluir y dejar que todos estos cambios que presenta el mes de agosto se sucedan cada vez con mayor conexión interna. Las energías hacia donde se dirige el divino femenino tiene que ver con la organización, es decir, con el poder entender la realidad que realmente quieren crear, saber cómo tienen que acomodar sus energías. Es como si el divino femenino se estuviese orientando a poder entender cómo necesita equilibrarse a sí mismo y qué necesita hacer en sí mismo para poder estar como quiere estar, para poder desde este lugar de estar y ser crear una realidad diferente. ¿Qué es lo que necesita el divino femenino? Armonizar o equilibrar o trabajar más una cuestión que otra. Por ejemplo, si necesita trabajar más su chakra laringio, que tiene que ver con la comunicación, y quizás postergar un poco, porque está bastante equilibrado, su chakra raíz, que tiene que ver con las cuestiones más de... me sale que tiene que, claramente no, con las raíces, pero con lo que tiene que ver con los proyectos económicos o con la conexión con la vida, como que necesita encontrar o se va a dirigir a poder realmente entender cuáles son los aspectos de su vida que necesita organizar y acomodar más para poder estar cada vez más balanceado. Algo que el divino femenino se está orientando a medida que haga todo este trabajo no solo es a conocerse y a poder entender qué es lo que tiene que hacer para manifestar, sino también entender cómo realmente sucede el proceso de manifestación. Parecería ser como que hasta el momento el divino femenino tiene como o quiere tener como bastante control sobre lo que quiere manifestar, no dejándose como fluir con la energía. Parecería ser que desde algún lugar quieren crear algo, pero desde un lugar muy mental o terrenal, cuando en realidad la manifestación involucra varios elementos y la energía interna, los pensamientos, las emociones, la coherencia, el poder entender cómo se produce esta alquimia interna para poder manifestar esa alquimia interna en el exterior. Algo que necesita trabajar el divino femenino
a futuro tiene que ver con cómo manifestar la realidad. En dónde está poniendo su energía el divino femenino. Es como que todavía el hecho de poder trabajar el balance durante el mes de agosto les va a permitir desde algún lugar empezar a tener objetivos más claros de hacia dónde quieren dirigirse y a dónde quieren poner su energía, saliendo un poco de sus propias limitaciones mentales, cambiando un poco su forma de concebir la vida que tienen y la que han vivido y poder crear desde un lugar diferente. Siempre teniendo presente cuál es el objetivo final, qué es lo que quieren alcanzar, a dónde quieren llegar, ya sea objetivos económicos o objetivos de salud o objetivos con respecto a las relaciones. Esta cuestión de dejarse fluir por la intuición, dejarse llevar por no tanto las cuestiones mentales, sino más lo que la intuición y su propia conexión con ustedes mismos les dice, para poder ubicarse desde un lugar donde estén conformes con las decisiones que tomaron y con las acciones que llevaron. Es como si ustedes a corto plazo se sentaran y miraran hacia atrás y pudieran decir, ok, he tomado las decisiones correctas, hoy estoy aprendiendo o he estado aprendiendo a manifestar la realidad en la que vivo ahora, me doy cuenta de que aún necesito trabajar en esto y esto ya lo tengo como más aprendido y puedo como fluir incluso con los aprendizajes. Todo esto va a hacer que puedan finalmente dejar atrás situaciones del pasado que ya no les son como beneficiosas, pero tratando también de mantener siempre la humildad y la compasión por ustedes mismos y por el proceso en el que están, independientemente de cuál sea, y de mirar a quienes han dejado atrás desde un lugar compasivo y no desde un lugar de yo sé más o yo gané y ustedes perdieron. Bien, vamos a pedir algunos consejos para el divino femenino para el mes de agosto. Vamos a usar... Voy a hacer algo que no tenía planeado, pero vamos a buscar. Vamos a ver al menos un bloqueo de una vida pasada del divino femenino que se hace presente en este momento y que es necesario trabajar. ¿Cuál es el bloqueo que tiene el divino femenino en este momento que necesita trabajar? ¿Cuál es el bloqueo de una vida pasada o de esta vida que tiene el divino femenino que necesita trabajar durante el mes de agosto? ¿Cuál es el bloqueo o aprendizaje que el divino femenino necesita trabajar durante el mes de agosto? Siento la energía como bastante estable dentro de todo, sin demasiados como abruptos. Se ve que han estado viviendo situaciones que los han desestabilizado un poco, pero dentro de todo están como recuperando el equilibrio. Un aprendizaje que necesita trabajar el divino femenino durante el mes de agosto. Bien. Algo que necesitan trabajar durante el mes de agosto tiene que ver, o por lo menos lo que me cuenta la carta acá, tiene que ver con el poder confiar un poco más o cada vez más en el plan que ustedes tienen y que tiene su alma para ustedes en esta encarnación. El poder fluir con el plan, el no cuestionar
tanto todo lo que les sucede desde un lugar álmico, desde un lugar de conciencia. Es decir, cuestiónense los aprendizajes que se les están repitiendo, porque claramente es lo que tienen que seguir trabajando, pero no se planteen a ustedes mismos cuál es el plan o hacia dónde los lleva este plan álmico o divino que tienen. Aprendan a fluir con el plan y a descubrir como el plan día a día. Tengan fe en el plan divino que su alma y su conciencia o su ser tiene para ustedes. Es un momento en el mes de agosto no solo para equilibrio y mayor intuición o conexión con ustedes, sino para aprender a tener fe. Hay cambios que se van a producir y decisiones que van a tener que tomar que van a requerir de ustedes tener mucha fe en ustedes mismos y en lo que ustedes creen que es lo mejor para ustedes. Van a poder tomar las mejores decisiones cuanto más estén conectados con ustedes, porque más conectados estén con ustedes, mayor conexión tienen con su propia divinidad y con la fuente o Dios o aquello en lo que ustedes crean. Entonces es un mes de entrega, es un mes para fluir con la energía de su propia divinidad y de su propio plan y permitirle a este plan que se manifieste y que se empiece como a mostrar más claramente ante ustedes. Bien, vamos un poco con consejos de los guías. Siento como si el mes de agosto fuese un mes de trabajar muchos bloqueos. El mensaje que los guías tienen para el divino femenino para el mes de agosto 2020. Bien. Los guías dicen, exprésate a través de la creatividad. Vamos a leer un poco. La interpretación de la carta a veces difiere un poco. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a ver un poco el mensaje que yo capto y después un poco lo que dice el librito con respecto a lo que significa esta carta. Bueno, claramente la creatividad o el permitir conectarse con ustedes mismos, esta cuestión de la intuición, que salió muy marcada durante el mes de agosto, de conectar con su propia como divinidad, con su divino femenino, les va a permitir, en la medida que ustedes puedan conectarse y desde algún lugar expresar, vuelvo a esta cuestión de la comunicación y la expresión, expresar eso que ustedes sienten, esa conexión, esa información que quieren dar, eso que quieren comunicar desde un lugar creativo. Ya sea aquellos que escriban, aquellos que canten, bailen, pinten, tejan o la manera en la que ustedes sientan que pueden expresar eso que necesitan comunicar. A veces uno cree que la comunicación solamente es verbal y no, hay muchas formas de comunicar. Entonces, el hecho de poder conectarse con su propia divinidad les va a permitir conectar también con su creatividad y poder expresar lo que tienen que expresar desde un lugar creativo, de mayor conexión con ustedes. Y en la medida, esto parecería ser como, lo muestran así, ¿no? Como una retroalimentación. Más se conectan con su parte creativa, más se conectan con ustedes, más creativos son y así sucesivamente. Vamos a ver un poco qué dice esta carta. Exprésate a través de la creatividad. De niño, ¿qué artes o manualidades te gustaban más? ¿Aspirabas a ser un bailarín, un músico, un cantante o algún otro tipo de artista? La creatividad nos ayuda a reducir el estrés y a relajarnos, además de ser una forma de soltar y expresar ideas y sentimientos reprimidos. Cualquier actividad artística puede abrirte las puertas de la creatividad, incluso aunque no estés seguro de cómo expresarte. Después de todo, en eso consiste ser creativo.
en ser único y disfrutar de los talentos que te ha concedido Dios, porque los tienes, eso te lo aseguro. Al fin y al cabo, Dios es el gran creador y Él te creó a ti. Cantar, escribir, pintar o dar rienda suelta a cualquier impulso creativo te brinda la oportunidad de llegar al corazón de otras personas. Y en esas otras personas sabrás que alguien más siente exactamente lo mismo que ellos al oír tu canción, leer tu poema, contemplar tu obra artística o conectar con tu corazón a través de la creación de la forma que sea. Por otra parte, tampoco es imprescindible que enseñes tu creación a los demás. Siempre puedes trabajar en ella solo para el propio disfrute. Es importante saber expresarse uno mismo, porque eso nos hace sentir bien. Se trata de algo muy similar a recargar las pilas. La música y la danza también pueden constituir una forma de oración y de meditación. Tómate un tiempo para expresarte a ti mismo de una o ambas maneras y siéntete como te hace más ligero. Celebra la vida y permite que la tuya se convierta en una canción y en una danza bella, en un tributo a Dios. Yo siento que tiene que ver con la creatividad, como dice la carta, y con la propia conexión y el poder como expresarse de diferentes formas y es como una retroalimentación. Esta cuestión de más creativo o más conectan con la creatividad, más se conectan con ustedes y van encontrando las formas que tiene de expresarse su propia divinidad, que claramente cada divinidad se expresa de un modo diferente. Bien, esta es un poco la lectura para el divino femenino, energías para el mes de agosto. Espero que puedan hacer este trabajo durante el mes de agosto para que las energías futuras los encuentren lo mejor parado posibles y empezando a manifestar una realidad diferente. Mando muchas bendiciones, que estén muy bien, un abrazo muy grande, namaste.